Bienvenidos sean todos a una edición más de nuestro curso de capacitación en el marco del concurso público de oposición para nivel 1, 2, 3 y 4. En esta oportunidad estamos desarrollando ejes temáticos para el nivel 2 y 3, cargo de directores. Soy la doctora Solo Benítez. Bienvenidos a esta nueva edición del material denominado Estrategias para el acompañamiento a los docentes, que se trata de un documento elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencias en conjunto con una consultoría internacional. Fue creado, elaborado, redactado justamente para trabajar con los docentes de todos los niveles del sistema educativo, especialmente la escolar básica y la media, de modo tal a que se sientan acompañados en la tarea pedagógica. Bien, ¿cuáles son las estrategias para el acompañamiento de los docentes? Como siempre, tenemos que familiarizarnos con el material. Ese es el primer paso para poder de alguna manera visualizar, entender de qué se trata, cómo está estructurado. Para eso, siempre iniciamos con el contenido temático. Vamos a ir entonces a nuestro índice y vemos la organización del material. Está aquí el contenido temático, ustedes pueden apreciarlo. El contenido temático está estructurado básicamente en 7 partes, a excepción de la bibliografía que está por último. El asesoramiento pedagógico a los docentes en la primera parte, cómo se da el acompañamiento en la educación y las evoluciones que confluyen en ella. Es como una introducción que nos permite conocer cuál es el objeto del asesoramiento, de la planificación, la estrategia y la evaluación, como así también las estrategias para el asesoramiento y cuáles son sus características. Posterior a esto ya viene la problematización del asesoramiento pedagógico, focalizando en contextos y situaciones. O sea, ya en el siguiente paso se va concretando, visualizando situaciones prácticas, vamos a decir, en donde se puede problematizar el asesoramiento pedagógico. El tercer punto tiene que ver con el acompañamiento y el asesoramiento pedagógico en lo que respecta a los modelos y tipos, ya sean principios, características y fundamentos. Y por último, dentro de lo que es esta división, la metodología del acompañamiento. En el punto 4 tenemos la indagación e identificación de las buenas prácticas en gestión y estrategia de acompañamiento a docentes. Dentro de esto tenemos los modelos de acompañamiento pedagógico. En el quinto punto tenemos el perfil profesional de los asesores, o sea, cuáles son sus roles y sus funciones. Dentro de ello, el asesoramiento interno en los centros, el papel del director, como que esto es justamente una capacitación para cargos de director, ya sea de escuelas, colegios, de enseñanza media diversificada, de centros regionales. Entonces el papel del director es lo que más nosotros vamos a enfatizar en este documento y en los otros también. Después, en el punto 6 tenemos como un buen asesoramiento dentro de lo que es la evaluación de la actividad asesora a los docentes. Tenemos los criterios para la construcción de estos, la construcción de los criterios y evaluación, o sea, cómo elaborar realmente criterios e instrumentos de evaluación acordes a cada rol o a cada situación problemática que el asesor pedagógico está encontrando. Después también tenemos las dimensiones o variables de la evaluación, los modelos de evaluación de las prácticas del asesoramiento. Por último, la parte también que sería la parte clave de este documento, las propuestas de acompañamiento a docentes. Cómo es
la mentoría y la tutoría. Bien, acá el punto clave es definir qué se entiende por asesoramiento pedagógico. ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuáles son los modelos? ¿Cuáles son los tipos, los principios, las características, los fundamentos? ¿Cuál es la metodología o las metodologías del acompañamiento? O sea, todos los modelos pedagógicos, de acompañamiento pedagógico, cómo se da la construcción de la evaluación, ya sea de los criterios y de los instrumentos, de las variables de la evaluación. Estos son los puntos clave de este material. Entonces, al tener un panorama aquí definido, vamos rápidamente a mirar cómo está desarrollado. En esta ocasión, ustedes pueden apreciar que los títulos los he marcado de modo tal que resalte más y que ustedes puedan tener una mejor visualización de los temas o de las partes que componen este material. Entonces, el asesoramiento pedagógico a los docentes, el acompañamiento en educación, evoluciones que confluyen. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Tenemos que el objeto del asesoramiento es o son básicamente la planificación, las estrategias y la evaluación. Tenemos por un lado dos modelos o dos aportaciones muy comunes. Por un lado lo que centra la psicología y por el otro lado lo que está fundamentado en la ciencia de la educación o la pedagogía. O sea, si vamos a hablar de un modelo que aquí ustedes pueden ver de las aportaciones en España, las aportaciones más valiosas o más comunes entonces provienen de dos modelos o dos tradiciones profesionales. Primeramente, como dijimos, de la psicología, en donde se centran los aportes de la resolución determinadas de dificultades de aprendizaje o personalidades de los alumnos. Entonces, por un lado, la psicología y por otro lado, lo de la ciencia de la educación o la pedagogía, que más bien apunta hacia la educación terapéutica y la orientación profesional. Teniendo entonces en cuenta estos dos modelos, estas dos aportaciones, la intervención de los psicólogos y de los pedagogos, entonces la escuela se estructuraba normalmente como un servicio a los alumnos y las familias basada en la aplicación de metodologías clínicas o psicométricas y no incidía en la práctica educativa ni se dejaba influir por ella. O sea, como que la forma de trabajar no estaba, vamos a decir, en concordancia con la práctica educativa, sino que era como una actividad fuera de sí. Entonces, el modelo de prestación de servicios complementario al alumnado fue evolucionando hacia gabinetes pedagógicos o de orientación que estaban cada vez más presentes en la organización y el funcionamiento de los centros y fueron añadiendo a sus funciones algún tipo de intervención indirecta, es decir, de orientación al profesorado para que a su vez interviniera sobre sus alumnos. Ya aparecieron modelos de intervención con la intención de extender las necesidades educativas del alumnado en interacción con los contextos escolares y comunitarios. Entonces, ¿qué pasó? La irrupción de profesionales externos en los centros educativos fue uno de los orígenes de lo que hoy entendemos por acompañamiento pedagógico. Siempre estamos hablando del contexto español, ¿verdad? Entonces, estas iniciativas emprendidas desde distintas administraciones, o sea, de distintas direcciones, se concretaron en la creación de algunos equipos que tenían por función dar servicio a las escuelas
fundamentalmente a la básica, a la equipos multiprofesionales, servicios de orientación vocacional, equipos municipales de acompañamiento sociopedagógico. O sea, este era el modelo con que se inició vamos a decir, la práctica del acompañamiento pedagógico, cuando eran profesionales externos los quienes hacían este acompañamiento. Paralelamente a esto, a la irrupción de este modelo que estaban haciendo, se estaba produciendo alrededor de la educación y los centros escolares a partir de los años 70, se ponen en marcha grandes proyectos de innovación o reforma. Estas propuestas de cambio proceden de diferentes ámbitos y algunos de tipo académico, y otros representan la voluntad de los poderes públicos de dirigir el sentido educativo. Entonces, ¿qué pasa? Algunas de estas profesiones están situadas dentro de las propias estructuras de los centros hacia una labor de dinamización y formación interna entre sus colegas, pero la mayoría actúa desde el exterior para dar apoyo a los centros o mediar entre los grupos que diseñan los proyectos de cambios y los profesionales docentes que deberían de ponerlo en práctica. Ahora, en lo que referimos a la denominación, se han utilizado muy diversos títulos para definir funciones de apoyo que puedan variar en función de los programas. Algunas de las denominaciones, por ejemplo, se usaba la palabra agentes de cambio, asesor de disciplina, coordinador de programas, agente de enlace, consultores, asesores, orientadores, formadores, supervisores, asesores pedagógicos, asesores de formación, formadores. O sea, todos estos términos se usa para identificar a aquel asesoramiento que se hace en las escuelas para los docentes. Bien. Entonces tenemos como un panorama del por qué y cómo ha nacido esta necesidad, ¿verdad?, de contar con asesores pedagógicos como agentes de apoyo o asesor para el maestro, el docente, dentro de las instituciones educativas. Esto nos ha dado lugar al nacimiento. Bueno, entonces tenemos la introducción, después rápidamente ya por el tiempo tenemos que ir a cuáles son esas estrategias para el asesoramiento y las características. Se suele aplicar la denominación de acompañamiento a labores en las que participan profesionales de igual estatus con el propósito de resolver problemas encontrados en la práctica profesional. O sea, uno de los docentes, por ejemplo, tiene una situación, un problema que demanda, ¿verdad?, o que necesita de la ayuda del otro para poder resolverlo. Y el otro está en una situación de corresponder a esta petición. O sea, el otro sí puede solucionar, ayudar a ese colega que tiene problemas, ofreciendo como recursos variados para contribuir a encontrar la solución. Eso es un acompañamiento pedagógico. Bueno, eso es una de las estrategias. Vamos rápidamente al otro punto, la problematización del asesoramiento pedagógico focalizado en contextos y situaciones. Este es el punto 2, vamos a ir rápidamente al punto 3, el acompañamiento y el asesoramiento pedagógico. Vamos a definir de esta manera. El acompañamiento definimos como un sistema y servicio destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido por docentes y directores, orientado a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la escuela. O sea, no solamente para mejorar el desempeño docente, sino que eso se pueda visualizar en el aprendizaje de los alumnos y también en la gestión de la escuela. Bueno, rápidamente, toda esta parte yo estoy marcando para que ustedes tengan acceso, entonces, una vez que ven el video, las partes más importantes: modelos y tipos, características, fundamentos. O sea, tenemos los modelos que están aquí: humanista, integrador, inclusivo, valorativo, democrático, contextualizado y descentralizado. Tenemos la metodología del acompañamiento, que son 4. Ustedes van a encontrar todo marcado aquí. La indagación e identificación de buenas prácticas. También está todo marcado acá: el acompañamiento presencial, el acompañamiento mediante TIC, el taller de aprendizaje y la visita entre pares y pasantía. Tenemos los modelos de acompañamiento también. Y al último
tienen ustedes el perfil profesional de los asesores, sus roles y funciones. Entonces, con esto me despido. Es un material para estudiar.